Carpincha TV. Les damos la bienvenida al cuarto episodio de Carpincha TV. Este podcast que surge de la campaña ecosocial feminista surgida del Encuentro Plurinacional en San Luis 2022. Soy Guadalupe Cuevas. Y yo soy Lila Andrea y la idea es conocer lo que pasa en los diferentes territorios de la Argentina de manera federal porque no podemos defender lo que no conocemos. En este cuarto episodio vamos a hablar de dictadura y medio ambiente. Pero, ¿cuál es la intersección entre estos dos temas? La lucha de las mujeres contra la desigualdad en su desarrollo histórico y los movimientos de defensa del ambiente coinciden en mucho con las militancias por los derechos humanos y contra la dictadura. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que vivieron en la dictadura y son militantes activistas en la actualidad? Por este tema, hoy nos llega una videocarta desde el centro de la provincia de Buenos Aires y esto nos comunica Cristina Croaré, delegada sindical, productora agroecologista, feminista, integrante de la campaña ecosocial feminista. Hola, te llegó una videocarta. Estamos en marzo del 2025. Hace unos días una dirigente de comunidades de pueblos originarios de la Patagonia contó que en un operativo de persecución, fuerzas policiales allanaron su casa y secuestraron libros. Sí, secuestraron libros. Esto me trajo un recuerdo terrible de 1976, cuando era niña y entraron a mi casa. Militares con casco y armas se pararon al lado de mi cama y la cama de mis hermanos. Uno de ellos se metió abajo de la cama. Le pegaron a mi madre, insultaron a mi padre, se llevaron a mi tía. Mi tío comía los papeles y guardaba los libros. Y yo, desde mi mirada de niño, sin entender mucho qué pasaba de terrible terror que había surgido en la noche en mi casa, me preguntaba, ¿por qué los libros? Y hoy me lo tengo que volver a preguntar. Mi nombre es Cristina, vivo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Soy militante del campo popular, feminista, ecofeminista. Viví en dictadura. Por eso mando esta videocarta a través de Carpincha TV, para recordar, pero también para contar, para que no se pierda la memoria. Sacaron un gobierno democrático, tomaron el poder y cambiaron la historia de nuestro país para siempre. ¿Cómo? Con persecución. Fue una campaña política de persecución ideológica. Eso es el terrorismo de Estado. Este terrorismo de Estado es justamente secuestrar libros, decidir que hay libros que la población no puede leer, decidir identificar quién es el enemigo y definir que a ese enemigo hay que exterminarlo. En efecto, fue una política de exterminio, secuestro, tortura, violación y muerte. En nuestro país existieron alrededor de 300 centros clandestinos de detención. Para quien todavía no lo tenga claro, eran lugares donde las personas secuestradas eran torturadas y luego asesinadas, cuando no sacadas de allí para subirlas a un avión y vivas tirarlas al mar. Así, eso hicieron con 30.000 personas en Argentina. Además de que a personas embarazadas les quitaron sus bebés y se los repartieron como botín de guerra. Sobre el argumento de este plan sistemático de que esas personas les iban a cambiar la cabeza zurda de la que habían venido. Todo esto fue acompañado de un proyecto económico, un proyecto de primarización de la economía, en una atmósfera de terror. El proyecto agroexportador, que para lo único que sirve es que 4 seres de porquería de la oligarquía se llenen de dinero, acompañados por estos poderes, por los poderes internacionales.
Entonces, esto para instalarse necesita de la represión, necesita del terrorismo de Estado, necesita de la crueldad. Hoy, igual que en dictadura, quieren instalar este modelo de miedo. Por eso hay que seguir recordando. Por eso no hay que bajar los brazos. Por eso hay que seguir con las banderas en alto. Tenemos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo. Tenemos los ejemplos de los feminismos cuando salimos a la calle para pelear por nuestros derechos. Tenemos los ejemplos de las comunidades LGBTIQ+. Sí, se ganó el matrimonio igualitario. Sí, ahora pueden hablar. Estas comunidades también eran muy perseguidas en dictadura. Terribles historias. Entonces, hay que mantener activa la memoria, la verdad y la justicia, pero también hay que mantener activa la cabeza. Tenemos que estar atentos, atentas. Tenemos que saber que no pueden colonizar nuestro cerebro, además. Tenemos que saber que podemos leer lo que queremos y decir lo que queremos. Y tenemos que saber que los derechos se conquistan en la calle con la voz, bien en alto. La campaña de abuelas de Plaza de Mayo este año es La memoria en marcha se multiplica. De eso se trata, de multiplicar. Entonces, insto en esta videocarta. Intento contagiar. Intento invitar a las personas a que salgan de sus sillones, vayan a las plazas y que circulen la palabra. En el sindicato, en la sociedad de fomento, en los clubes de fútbol, a donde sea, en grupos de amigos y amigas, en los partidos políticos, en las organizaciones ambientalistas. Hay que seguir circulando la palabra y hay que mantener bien viva la idea de memoria, verdad y justicia, sabiendo de qué estamos hablando. Gracias y ojalá sirva este mensaje. Muchísimas gracias, Cristina. Tremendo todo lo que nos contás. Recordemos que el 24 de marzo de 1976 se produjo en nuestro país un golpe de Estado que dio inicio a una dictadura militar, civil, empresarial y eclesiástica. Nos preguntamos cuáles son las analogías del modelo económico de hoy y lo que pasaba en ese entonces, ¿no? En la dictadura cívico-militar de 1976. ¿Qué nos cuenta la Carpincha sobre esto? Explicator. En el año 2002, mediante la Ley Nacional 25.633, se estableció el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, como una fecha conmemorativa en donde se recuerda el inicio de una de las más oscuras etapas de nuestro país, la dictadura militar del año 1976. Esta fecha se propone como un día de reflexión y análisis para que todas, todos y todes podamos reflexionar las graves consecuencias sociales, políticas y económicas de este proceso. También para que renovemos el compromiso de una ciudadanía democrática en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidas por la Constitución Nacional y del régimen político democrático. Pero, ¿por qué se estableció esa fecha? Hagamos un poco de historia. El 24 de marzo de 1976 se produjo en nuestro país un golpe de Estado que dio inicio a una dictadura civil, eclesiástica, militar. Los integrantes de la Junta Militar que fueron responsables máximos de este proceso fueron el general Jorge Rafael Videla del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera de la Marina, el brigadier Orlando Ramón Agosti de Aeronáutica. Esta dictadura fue parte de un plan mucho más grande a nivel regional llamado el Plan Cóndor, cuyo objetivo era el de perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. Estados Unidos tuvo un rol fundamental en la consecución de dicho plan. Proveyó de apoyo económico y militar para las dictaduras que se iban gestando en toda la región. Durante este periodo tan oscuro de nuestra historia, 30.000 personas fueron desaparecidas.
Se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en los 300 centros clandestinos de detención creados en dicho periodo, apropiación de recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos. Además del genocidio perpetrado durante ese periodo, se desarrolló un programa económico neoliberal denominado Programa de Reordenamiento de la Economía Nacional, que generó un muy fuerte proceso de desindustrialización nacional, sumado a un gran endeudamiento con el FMI, institución que anteriormente había negado el préstamo al gobierno destituido. Se produjo también un marcado impacto negativo en la trayectoria que la política ambiental nacional había desarrollado previo al inicio de la dictadura, en el marco de una visión que asociaba al ambientalismo con una idea subversiva. La Junta Militar tomó la decisión de desmantelar la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, creando en su lugar la Subsecretaría de Recursos Naturales, Renovables y Ecología, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con esto, no solo se degradó el nivel alcanzado por las políticas ambientales en nuestro país, sino que se impidió la posibilidad de crear una política ambiental de carácter integral. Parte de la sociedad civil que militaba en el ambientalismo también sufrió las graves consecuencias de ser considerada como subversiva. Fueron víctimas de una extrema represión a lo largo y ancho del país, impidiendo así el desarrollo y desempeño pleno de los diferentes espacios ambientalistas existentes hasta ese periodo. Todo movimiento fue debilitado y en ciertos casos destruido. Mientras tanto, luego de meses de haberse iniciado la dictadura y no saber nada de sus hijos e hijas, el 30 de abril de 1977, un grupo de madres se juntó en Plaza de Mayo para exigir noticias sobre ellos y ellas. Eran solo 14 mujeres y luego fueron sumándose más. Ese mismo día, un policía les empezó a gritar: «Caminen, circulen, que no se pueden quedar acá». Y así fue como empezaron las rondas de las madres. Entre el 8 y 10 de diciembre de ese mismo año fueron secuestradas y desaparecidas Esther Careaga, Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor, las 3 madres más representativas de este movimiento. Pero el miedo de esa situación no paralizó la lucha. Continuaron poniendo el cuerpo y la fuerza por sus hijos, hijas y compañeras detenidas desaparecidas. Y así siguen la lucha hasta el día de hoy, acompañadas por hijes, nietes, por toda una generación nueva que grita y exige memoria, verdad y justicia por lo sucedido, pero por lo que aún sigue sucediendo. Hoy, a 49 años del inicio de una de las dictaduras más sangrientas de nuestro país, nos enfrentamos a un gobierno nacional que viene implementando políticas públicas que están generando un gran retroceso en materia de derechos sociales, económicos, ambientales y políticos, observándose un fuerte paralelismo con las políticas implementadas durante la dictadura de 1976. Pero aún en este contexto, tengamos en cuenta que, como decía Pedro Bonifacio Palacios en 1891, no te des por vencido ni aún vencido, porque el nunca más solo llegará si nos juntamos, nos organizamos y luchamos colectivamente y en las calles, tal como nos enseñaron las madres ese 30 de abril de 1977. Y si hablamos de conocimiento crítico, feminista e independiente para construir una sociedad igualitaria, podemos recurrir al trabajo de Ecofeminita. Esta Asociación Civil de Economía Feminista es una organización interdisciplinaria creada y liderada por mujeres. Su trabajo se centra en la visibilización de las desigualdades de género en sus distintas formas. Y ¿sabes qué? La otra vez fui a un curso de ellas y precisamente hablaban de esto, de que lo que estamos viviendo en este momento no es tan innovador como nos los quieren vender. Así que, bueno, ¿por qué no escuchamos a Flor Bellone que nos explica un poco más de esto?
Hola a todos, mi nombre es Florencia Belone, soy abogada especialista en género y para este especial del 8 de marzo de Ecofeminita colaboré con una nota sobre memoria y género en donde realizo un recorrido por los aportes de los feminismos y los transfeminismos a la hora de reconstruir nuestra memoria colectiva y ver cómo a través de sus nuevas lecturas ha sido posible ver nuestro pasado desde una mirada transformadora que nos sirve mucho para comprender qué es lo que sucede en la actualidad y ver cómo en realidad muchos de estos discursos que hoy en día circulan en realidad no son más que viejos fantasmas que siguen estando muy presentes en nuestras sociedades. Me resultó llamativo que Milei en el discurso del Foro Davos se refiriera al wokismo como un resultado de la inversión de los valores judeocristianos como ideas enfermizas que cree que fueron introducidas a través de mecanismos de subversión cultural. Este discurso lo hemos visto muchas veces porque se viralizó por sus violentos dichos sobre el aborto y sobre los derechos humanos de personas de la disidencia sexual y de género a través de la ya conocida narrativa de la ideología de género. Pero me llamó la atención que utilizara el término subversivo para referirse a las ideas feministas y transfeministas, ya que su uso en nuestro país tiene una fuerte carga histórica y su uso en este contexto no me parece inocente. El término subversivo fue utilizado durante la última dictadura militar en nuestro país para nombrar a todas aquellas personas y organizaciones que fueran consideradas peligrosas y amenazantes para los valores de la nación. La lectura de quiénes eran las personas consideradas peligrosas y amenazantes para la nación se ha ido ampliando con el correr de los años a través de nuevas lecturas que se han hecho de nuestro pasado. Se fue analizando desde distintos enfoques en qué consistía ese disciplinamiento pensado y ejecutado para poder poner en marcha la reestructuración económica, política y social en aquel entonces. En el juicio del 2010 se reconocieron las violaciones sexuales como parte del plan sistemático. Por otro lado, los transfeminismos abrieron el debate en torno a la memoria y cómo la lectura que se había hecho hasta el momento siempre había sido en clave cis heterosexual, dejando de lado violencias específicas que habían sido dirigidas especialmente a personas gays, lesbianas, travestis y trans durante la dictadura. Recién fue en el año 2024 que se reconoció judicialmente las violencias a las personas travestis trans durante la dictadura, ¿no? En ese sentido, las nuevas miradas permitieron ampliar de alguna manera quiénes eran consideradas las personas subversivas y a su vez permitieron comprender cómo ese disciplinamiento en clave de género es fundamental para poder poner en marcha el plan político, social y económico. Esta conjunción ya se encontraba presente durante la dictadura y podría servirnos para pensar por qué Milei en Argentina y también otros líderes de la derecha global tienen a los feminismos como uno de los principales enemigos, ya que ellos fueron los que a través de sus luchas visibilizaron que el sostenimiento del sistema capitalista es posible únicamente sobre la base del disciplinamiento en clave de género. Para quienes estén interesados en profundizar sobre este tema, les invito a leer la nota que escribí para Ecofeminita. La pueden encontrar en su página web. Muchas gracias, Flor, y muchas gracias a Ecofeminita por todo el trabajo que realizan. Desde otras regiones de Argentina podemos hablar de diferentes momentos que resaltan de la dictadura. Por ejemplo, el apagón de Ledesma de 1976, más conocido como la Noche del Apagón. Fue un plan criminal y de terrorismo de Estado perpetrado durante una serie de cortes de suministro eléctrico de la usina del Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, los cuales fueron producidos intencionalmente por la dictadura. Este plan de secuestro y exterminio se llevó a cabo entre el 20 y el 27 de julio de aquel año. Tuvo como consecuencia 400 personas secuestradas en esa pequeña ciudad que también es llamada como lo es la empresa, Ledesma. Desde Libertador General San Martín, en la Yunga jujeña, Martina Montoya, integrante de Capoma Derechos Humanos,
militante de derechos humanos, feminista, docente, nos habla de la noche del apagón y de las acciones y luchas que se llevan en la zona. Mi nombre es Martina Montoya, soy militante de derechos humanos, feminista, docente. Vivo en la ciudad de Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy. Nuestra ciudad no es una ciudad cualquiera. Acá se encuentra ubicado el polo industrial de explotación de caña de azúcar más grande de la provincia. Nosotros tenemos la empresa ya ubicada dentro de la ciudad y eso genera de que estemos constantemente expuestos a los gases que produce el ingenio. Desde el olor mismo que se siente, la gran montaña de bagazos que tenemos a la entrada de la ciudad, donde produce también olores, una fermentación y el esparcimiento de las esporas en el aire, en el viento, está constantemente. Nosotros acá, la mayoría de los pobladores ciudadanos, tenemos enfermedades respiratorias, las cuales no se contemplan como tal para tener en cuenta en una ciudad donde hay una empresa que produce esta enfermedad. Tal es así de que nuestra compañera Olga Márquez de Aredes, la doctora Olga, como acá se la conocía, ella, además de ser madre de Plaza de Mayo, además de luchar por la defensa de los derechos humanos, además de buscar a los compañeros detenidos desaparecidos, sufre la contaminación y enfermedad de sus pulmones a través de una enfermedad que se llama bagazosis, que primero estaba considerada como una enfermedad solamente laboral en Brasil, luego se extiende a las comunidades y el caso de Olga es uno de los casos que ha tenido justamente relevancia porque Olga lleva a la empresa Ledesma a un juicio por contaminación ambiental, a un juicio penal, que lamentablemente ese juicio penal tuvo la resolución de 3 jueces a favor de la empresa Ledesma y un juez, el doctor Tizón, quien dio todo un argumento de por qué sí la empresa Ledesma era responsable de la contaminación y del cáncer de pulmón que tenía Olga y de lo que producía en todo el territorio. Olga no solo fue una pionera para nosotros en la lucha de los derechos humanos a la par de las otras madres, sino que además se animó a avanzar sobre la empresa de Ledesma y no solo quedarse callada, sino denunciar a la empresa Ledesma por la falta de inversión para cuidar nuestra salud, la del pueblo, la de los trabajadores primero y la del pueblo, teniendo en cuenta la explotación del territorio que venían haciendo, que antes las comunidades originarias que venían a trabajar enterraban a sus muertos en el lugar donde trabajaban y que era el mismo lugar donde vivían. Esos restos todavía siguen apareciendo y no lo puede ocultar la empresa Ledesma, así como ha ocultado a los compañeros desaparecidos. La contaminación está en el aire, la contaminación está en el agua. La contaminación también está en el pensamiento, en el sentir, en el miedo de la comunidad, porque es la única empresa que da trabajo en cantidad a este sector y todos viven alrededor de esta empresa. Entonces es la excusa, ¿no? Quizás muchos creen que tienen una vida cómoda porque tienen un trabajo, porque se pueden comprar un auto, pero no miran las consecuencias de esto, ¿no? Que es la enfermedad que arrastramos. Cada vez vemos más cáncer, cada vez vemos más avanzada en los territorios. De pronto se producen incendios y nadie es responsable, pero después se avanza en esos territorios. Desde acá, desde Libertador General San Martín, la zona de la Yunga, el ramal, seguimos resistiendo, seguimos estando firmes. Gracias por estar, gracias a la memoria, la verdad y la justicia en este 24 de marzo, por todos los derechos, por la protección de nuestro territorio y de nuestras comunidades. Entrevista. Llega el momento en Carpincha TV de la entrevista y hoy vamos a hablar con Liliana Felipe. Ella nació en Las Varillas, en Córdoba, en Argentina, en 1954. Es compositora del Conservatorio Provincial Felipe Boero de la Universidad Nacional de Córdoba. Es pianista, cantante, vegana, activista y su obra se caracteriza por un fuerte señalamiento contra el autoritarismo de Estado, la hipocresía de la Iglesia Católica, la cerrazón mediática, la desigualdad, el racismo, el especismo y a favor de los derechos de los animales y de la naturaleza. Compuso aproximadamente 500 canciones y editó 25 CDs de manera independiente. Actualmente vive en México desde 1977 con su familia interespecie y es cofundadora de la red Veganas Antiespecistas.
y hoy tiene la amabilidad de estar aquí en este cuarto episodio de Carpincha TV. Te damos la bienvenida a Liliana, soy Guadalupe y junto a Lila vamos a charlar con vos este ratito. ¿Qué tal, chicas? Encantada. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, empezamos y bueno, tu historia personal está marcada por el exilio durante la última dictadura de la Argentina. ¿Cómo sentís que esta experiencia influyó en tu forma de entender la lucha por la memoria, verdad y la justicia? Bueno, más bien cuando yo no pude regresar, entonces creo que mi situación fue diferente a la gente que fue expulsada o que tuvo que salir intempestivamente. Yo salí y luego fue el golpe militar. Salí 2 meses antes, fuimos a dar unos conciertos. Y yo siempre he sentido que mi situación era diferente. Yo era muy joven y como que para mí todo era descubrimiento y todo era una oportunidad de vivir nuevas experiencias. De todas maneras, la desaparición de mi hermana fue un golpe brutal, porque eso es lo que empezó como a guiar toda mi vida también y a comenzar a luchar por los derechos humanos. Entonces la salida de la Argentina pues marcó toda mi vida, marcó mi música, marcó mis pensamientos, todo. O sea, no quedó espacio ni rincón que no fuera invadido a veces con nostalgia, a veces con resentimiento. Recuerdo mucho alguna vez que la primera vez que volví a la Argentina, como en el año 84, que me daba un poco de asco tomar café en una taza de un bar público. Ese sentimiento lo tuve y me horrorizaba, ¿no? Pero lo sentí. Y creo que es importante reconocerlo y saberlo. O sea, hay una cosa de que empiezas a ver dónde estabas parada o dónde estabas metida. Creo que ahora esos sentimientos los vuelvo a revivir con el gobierno actual. Bueno, tu música es una herramienta de resistencia que nos das a todo el resto, ¿no? ¿Cómo crees que el arte en general contribuye a la construcción de la memoria colectiva y de la lucha, ¿no? contra la impunidad? Como cualquier actividad, contribuye o se hace o es indiferente o el arte. En general, te diría que yo siento que el arte como que sirve para que siga este sistema opresivo, porque la mayor cantidad de producción artística que vemos es idiotizante, estupidizante, somnolienta. Los cantantes nunca hablan con las palabras precisas o los compositores rara vez uno encuentra en una canción nos están matando, no, entonces es como una cosa muy engañosa con la que hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado porque, bueno, ya lo hemos leído muchísimas veces, cómo las salas de tortura funcionan con el artista que más te gusta. Sí, qué fuerte, ¿no? Claro. Eso, si no hay resistencia, contribuye, en definitiva. Exacto. Si no, es como muy extraño o en este tiempo, la mayor cantidad de gente que hace música, que yo te diría el 99%, son gente que no sabe música. O sea, yo me pierdo en ese terreno tan pantanoso. Y para mí las cosas sí tienen nombre y sí hay que marcar
y si hay que definir, y si hay que decir hombre, y si hay que decir mujer. Un hombre no es una rata, es un hombre. ¿Me explico? Sí. No le metamos a los animales las características humanas. Las mujeres no somos víboras, somos mujeres. No los metamos las características humanas a los animales. Eso es para confundir. Eso es para hacer un merengue donde nadie entiende, ¿no? Pero en general, y no solo ahora, sino en la historia de la humanidad, siento que el arte es un arma exquisita del poder. Sí. O sea, a lo largo además de tu búsqueda y de tu hacer artístico, fuiste encontrándote con el antiespecismo, que también está expresado, por supuesto, bueno, en tu arte, esta opresión y la violencia estructural, que hay algo, sentís, o sea, que hay similitudes en estas denuncias también de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Con el antiespecismo. Hay una... Bueno, yo sí, más bien siento que los crímenes de lesa humanidad son consecuencia del especismo. Claro. Nada, para mí está tan claro, Sí. digamos, gentes como Bolsonaro, Sí. como Macri, como Milei, como Trump, son los representantes de la industria ganadera. Claro. No es otra cosa. Y como lo eran los militares en la dictadura militar, los Menéndez era la familia ganadera de los asesinatos contra los indígenas, todas las... yo recuerdo algún día en Buenos Aires que estuve en una exposición sobre migración muy interesante, pues todos los apellidos de los milicos o de las familias que llevaron a cabo la conquista del desierto o la ocupación de los terrenos o todo eso, son los apellidos de todos los militares de Alcurnia de la Argentina. O sea, eso, pero aparte es el sentimiento. Si vos crees que tu vida es más importante que la del pollo ese que está ahí en tu plato, ahí comienza todo. Porque eso se traslada a lo que sigue. Yo pienso que mi vida es más importante que la de esa mujer. Yo pienso que mi vida es más importante que la de ese negro de mierda. ¿No? Es lo mismo. Es como, no recuerdo el nombre del alemán que hizo los campos de concentración, ahora me voy a acordar, pero él se basó en su criadero de pollos. Ok, claro. Se te hizo, digo, en tu activismo, digo, estás constantemente, y me imagino que se te han cerrado montones de puertas y de lugares, que se te han abierto otras probablemente, pero cuando vos te empezás a declarar antiespecista, digo, como que los oídos se cerraron un poco más hacia tu arte. Sí y no, ambas cosas, como dijiste antes, porque también, ¿para qué quiero yo unos oídos que sigan reproduciendo la discriminación? ¿De qué me sirve a mí como compositora o como activista alguien que no quiera hacer de este suspiro por el que pasamos por la vida algo mejor para todos? Digo, imagínate, es un principio elemental de armonía, de dejar el mundo un poquito mejor, cosa que no lo estamos logrando en absoluto, sino todo lo contrario. Y es muy raro porque yo comencé con la lucha por los derechos humanos y resulta que la lucha del antiespecismo es muy raro porque tú le dices a la gente, es mejor para ti, para tus seres queridos, para tu cuerpo, para tu mente,
para el resto de los habitantes y para el mundo, y no lo quieren oír. Es muy extraño, es una como trampa donde estamos metidos. ¿Me explico? Sí. Porque es como si yo te dijera, oye, deja de desaparecer y torturar gente porque es malo para la gente y también para ti, para tu... Y te dijeran, no, a mí me gusta así. No, sí, pero no solo, es como una postura en general de la gente, porque si yo te dijera, yo reniego mucho de cuando empiezan a la mezcolanza de las interseccionalidades, ¿sí? Y trato de explicar por qué. Porque entiendo o desconozco cuál lucha no se acabaría si dejáramos de explotar animales. ¿Cuál no se acabaría? Yo no reconozco. No sé cuál es. ¿Por qué? La violencia contra las mujeres y el resto de los habitantes humanos y animales humanos del planeta se acabaría. El robo de los territorios de los pueblos originarios se acabaría. La crisis climática se acabaría. El problema del agua se acabaría. Las enfermedades se acabarían. Bueno, entonces se acaban. Me explico por qué cuando entra el entramado de la interseccionalidad y que las razas y que la no sé qué, cuando tenemos el problema de los animales entrando al matadero. ¿Me explico? Sí, sí, y en esta misma línea, ¿cómo responderías a las personas que argumentan que no se puede comparar la violencia contra los animales con la violencia contra los seres humanos? Bueno, yo ahí diría que es peor la violencia contra los animales humanos y que es la que engendra la otra violencia. Claro. En tu... Por eso te digo que si lográramos entender esa parte, y sobre todo cuando yo entré en el antiespecismo, que entré sin saber, chicas, les confieso, Jesús y yo nos hicimos veganas sin saber qué era ser veganas. Y luego empezamos a entender el asunto. Pero cuando entras en el antiespecismo, lo primero que yo pensé es todos los luchadores de derechos humanos van a querer entender esto. Y no solo no, sino que entras dentro de la categoría de la loca que cree que me pueden comparar con un animal. ¿No? Como bien decís también en tus conciertos, que el cambio está en nuestras manos y empieza por las decisiones más elementales. Liliana, te queríamos preguntar también cómo vivís cada 24 de marzo desde tu lugar, ¿no? ¿Qué te pasa en esta fecha? Bueno, curiosamente, el 24 de marzo yo recuerdo el cumpleaños de mi mamá y el 25 de mi hermana. Entonces son fechas que pues siempre están muy presentes para mí y también obviamente la dictadura, ¿no? El golpe militar. Pues lo vivo ahora, te diría que cuando los juicios y todo eso, lo vivía como muy esperanzada, como muy, como en ese momento Argentina era una luz en el mundo. De juzgar a quienes han cometido estos delitos. En este momento no sabría ni siquiera cómo expresar lo que yo siento por lo que está ocurriendo en Argentina. No lo puedo entender, pero trato de entenderlo por el lado del antiespecismo. Y ahí ojalá pueda servir de algo mi pensamiento o mi sentimiento. Si uno deja inamovible
el tema de los animales, vamos a tener Macris, Mileis, Trumps y Bolsonaros por miles. Ujú. Y vamos a tener lo que estamos viviendo para siempre. Hay una manera de frenar eso. Hay una manera y es justamente entendiendo la lucha antiespecista. Es decir, bajarse del pedestal y empezar a pensar que somos una ínfima pieza más de este enorme mundo que no va a funcionar jamás si seguimos torturando, esclavizando y asesinando animales. Así es, Liliana, ya para ir cerrando, entonces quería saber, en la actualidad hay un fuerte discurso negacionista frente a la dictadura. Al mismo tiempo hay un fuerte negacionismo sobre el tema del cambio climático, que está muy relacionado entre quiénes son las personas que niegan estos hechos. ¿Qué mensaje le darías a las personas para que se puedan superar esas narrativas negacionistas? Mira, yo siempre digo que hay que pensar que eres el animal que sigue en la línea del matadero. ¿Y qué harías con eso? O tú, o tus hijos, o tu pareja. Ahí está. Porque eso nunca para. El negacionismo, la verdad, a mí no me preocupa mucho porque no hay para mí mucha diferencia entre un negacionista tipo Trump o alguien que con muchísimo cariño le da un jamoncito o un asadito o el pollito a su hijito, ¿no? Para mí no hay diferencia entre eso. ¿Me explico? Puede ser un poco pesado que lo diga, pero lo que yo insisto es el asesinato a mansalva, el peor holocausto de la humanidad, lo estamos cometiendo a diario. Y para mí, haber entendido el antiespecismo y ser vegana ha sido la mayor alegría de mi vida. Y le ha dado un sentido a mi vida que desconocía antes. Ese regalo es el que yo quisiera darles a ustedes. Háganlo. No hay nada mejor que dejar de ser un parásito para el resto de las especies. Bueno, muchas gracias Liliana por este rato de charla y por esta conversación tan interesante y estos mensajes que nos dejás. Te seguiremos escuchando y cuando vengas iremos a verte en vivo, que es muy potente tu show. Además, los carpinchos son vegetarianos. Sí. Claro, carpinchas, sí. Sí que queda más claro el rol parásito de los humanos con los carpinchos. Muchísimas gracias, Liliana. Carpincho forever. Muchas gracias, Liliana. Hasta la próxima. Bueno, y así charlábamos con Liliana Felipe y toda su activismo tan potente y tan interesante y disruptivo, ¿no? Y me atrevería a decir que un activismo molesto. Sí, de los que hace falta. Sí. Ganga Style, bienvenidas a mi espacio. Es el espacio de todas, Soja, donde vos también participás. Bueno, está bien, me corrijo. Bienvenidas al espacio de todas que yo conduzco. Contanos, Soja Texturizada, ¿qué tenés para decirnos el día de hoy? Hoy quiero contarles sobre un don que tengo desde mi nacimiento y que fui trabajando, fortaleciendo, creciendo en él y que ya estoy lista para compartirlo en mi próximo taller. Ah, bueno, este es tu espacio publicitario entonces. Me gusta decirle difusión amorosa, Lila. Bueno, contanos de qué se trata ese tu don. Tengo la capacidad de quitar el dolor, de quitar lo feo en los cadáveres de los animales, para no sacar la carne de nuestras dietas y seguir consumiendo alimentos cruelty free.
O sea, comer animales muertos que no sufrieron, Claro, ¿no es obvio? pero los mataron para hacer alimento. Me parece que hay sufrimiento o supremacía humana por sobre otras especies. Por eso yo tengo 2 poderes que fui desarrollando con el tiempo y desde nacimiento, ¿no? Con esta comunicación que tengo directa con los animales. Con mi energía guiada por el Reiki, por los maestros, las maestras, las ancestras, por la Pachamama, puedo limpiar el dolor de los animales ya procesados, como puede ser una hamburguesa, un churrasquito, una tira de asado, ¿no? La carne que compras en la carnicería. O también tengo otro don, más o menos del mismo estilo, pero que tiene que ver con quitarles el dolor a los animales en el feedlot. Esto yo ya lo estoy haciendo en muchas empresas de chanchos, de chacinados, curtiembres. Pero creo que este no es el lugar indicado para promocionar ese taller. Yo creo que sí es el lugar indicado, ¿sabes? Porque hay muchas personas que desean comer carne y no lo hacen porque sienten culpa. Con este conocimiento que yo voy a transmitirles en mi taller, van a poder consumir carne sin tener culpa. Tenés que ser más empática, Lila. Me dejaste sin palabras una vez más. Y eso me gusta. Eso me gusta. Porque las palabras cosifican, ¿sabes? Para más información, pueden escribirme a mí, pueden escribirle a mi manager, pueden comentar acá abajo, como dicen ahora. Y ahora vamos a entregarnos al silencio. Gangnam Style. Che, ¿Qué pasa? me parece que ese es mi collar. No recuerdo habértelo prestado. No, no es tu collar. Es uno que me ofrendaron unas mujeres originarias en uno de mis últimos viajes. ¿De cuál comunidad? Ay, ¿me querés poner a prueba? Te puedo decir que son de jacarandá, unas semillas... Además que estás todo el tiempo mirándome como si yo fuera un extractivista cultural. O sea, y la verdad que eso me duele porque yo ya sané eso que hicieron mis ancestros. Yo no soy culpable. Devuélveme mi collar, dale. Ya me pareció en el anterior capítulo que no lo encontré. Yo lo había dejado acá y no lo encontré más. Mirá, te lo voy a... O sea, vos estás insinuando que yo me lo apropié. O sea, vos lo dejaste ahí y yo me lo apropié. No lo estoy insinuando, lo estoy afirmando. Devuélveme mi collar. Por favor. Mirá, Dale. o sea, yo te lo voy a devolver, aunque yo no considero que te lo haya robado. O sea, yo lo que encuentro y me gusta, me lo quedo. Es así. Cuestionable. Ay, no me lo puedo sacar. Dale. Así que a seguir cuestionándonos las estructuras de poder patriarcales y capitalistas que los feminismos y los ecologismos se unen en esta lucha. Y a generar memoria, que es algo que estamos tratando de hacer aquí en Carpincha TV. Y ya saben, pongan like, compartan, comenten, así llega este mensaje y todos los mensajes que tenemos para dar a muchos más lugares. Y nos vemos en el próximo episodio de su podcast, donde somos demasiado ambientalistas para el feminismo. Y demasiado feministas para el ambientalismo. Chao. Carpincha TV.